Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Revisando la carrera de Psicología, nivel 2. Continuamos con la unidad 2 de la asignatura de Bases Biológicas de la Psicología 2. Comencemos. Unidad 2, Actividad nerviosa superior. Tema 1, los reflejos. Subtemas, reflejos inconscientes. Reflejos conscientes. Arco reflejo generalidades, anatomía y funcionamiento. Objetivo, ilustrar en proceso funcional de los reflejos y el arco reflejo como formas de actividad nerviosa superior. Introducción. La actividad nerviosa superior determina un proceso dinámico y cambiante que se fundamenta en las capacidades adquiridas por el individuo, que van desde los reflejos condicionados que de alguna forma dan los elementos precisos para la integración de procesos inconscientes hacia actos racionales dominados por el sistema nervioso central. Los reflejos son el primer indicio de actividad motora en el individuo como respuesta a la estimulación externa y que acorde con sus bases conceptuales históricas se trata de un acto inconsciente y automático. Es por ello que existe una línea poco diferenciada que limite a ciencia cierta la actividad refleja versus la actividad cognitiva, razón por la cual se confirió una designación especial a estos reflejos producto del análisis denominados entonces reflejos condicionados. El ser humano en todo momento se encuentra expuesto a múltiples estímulos proporcionados no solo por el medio exterior, sino, que tanto para mantener su homeostasis requiere de estímulos de nuestro propio cuerpo y subsecuente a ello viene la respuesta ante dichos estímulos que gracias al automatismo proporcionado por el sistema nervioso que proporciona una vía rápida y automática de respuesta denominada reflejo. El tronco encefálico conocido como el cerebro primitivo, es muchas veces el principal encargado de la respuesta a estímulos de forma inconsciente, debido a que estos estímulos no son traducidos por la corteza cerebral, es lo que ocurre en los recién nacidos lo cuales como mecanismo de defensa mantienen ciertos reflejos que le protegen durante sus primeros meses de vida, para proteger su integridad, debido a que los procesos corticales a esta edad no se producen a tal complejidad, que puedan generar respuestas conscientes. Al conocer que el desarrollo psicomotriz del ser humano inicia con la aparición de reflejos inconscientes, se hace inherente manifestar que tanto la aparición de los mismos como su desaparición de forma paulatina y programada, son el verdadero indicio de la integración de estos, a actividades nerviosas superiores que en lo posterior se traducirán en actos cognitivos y respuestas consciente ante la estimulación del medio, es así como el niño en beneficio de su desarrollo incorporación de dichos reflejos a respuestas nerviosas superiores deja de emitir ciertas respuestas con el pasar de los meses de vida y estos reflejos arcaicos de esta forma se convierten en insumos para la conjugación de respuestas especializadas. Según Pavlov, posterior a múltiples intentos de integrar la psicología con las ciencias biológicas, solo con el análisis de los reflejos desde el innatismo hasta los reflejos de tipo conscientes, se produjo este enlace, determinando un camino claro hacia la definición de cada uno de los factores fisiológicos vinculados con la conducta del individuo y a su vez planteó la posibilidad de aplicar un método científico basado en la experimentación para una mejor comprensión de los procesos psicológicos. Durante el desarrollo de este eje temático, se integrarán los conceptos básicos necesarios para entender la actividad nerviosa superior desde el análisis de los reflejos no solo desde perspectiva del acto inconsciente de la respuesta a estímulos supeditadas por las conexiones de estructuras primitivas incluido el arco reflejo, sino que se estudiaran los aspectos más profundos que analicen cómo la corteza cerebral interactúa ante estos estímulos condicionando la manera como el individuo actúa y responde ante los mismos, producto de la experiencia y de los procesos del pensamiento lógico. De forma inicial se dará a conocer de manera singularizada aspectos teóricos relacionados con los reflejos conscientes e inconscientes, para en una etapa ulterior entrar de lleno en el estudio de las bases morfofuncionales del arco reflejo como modelo estructurado de la respuesta inicial ante los estímulos. Estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta nueva aventura académica hacia la búsqueda de bases biológicas que sustentan el comportamiento humano, las cuales son clave para su formación profesional. Subtema 1. Reflejos inconscientes. Pavlov menciona que las estructuras del sistema nervioso cumplen la función integradora de las respuestas ante la estimulación del medio externo,
pero en un principio cumplen funciones meramente innatas e involuntarias que parten de un simple sentido de supervivencia, y aunque éste logra la integración del organismo como un todo armónico, lo hace solo como un mecanismo de defensa. Es así, como los reflejos involuntarios, también llamados incondicionados, se definen como la respuesta del organismo de forma inmediata, involuntaria y automática ante un estímulo producido por el entorno, lo que normalmente se traduce en un movimiento o respuesta de alguna estructura corporal, con la finalidad de brindar protección al cuerpo o en su defecto facilitar diversos procesos fisiológicos del organismo. Entendido de otro modo, los reflejos involuntarios no son dominados por el individuo, sino que son acciones innatas, es decir, habilidades naturales propias de los seres vivos, incluido el ser humano. Un ejemplo claro de ello es la respuesta glandular, que estimula un incremento en la producción de lágrimas denominado clínicamente como epífora ante la presencia de alguna partícula o sustancia extraña que entre en contacto con nuestros ojos. Este hecho no es determinado por el individuo, sino que es una respuesta automática que no requiere de una experiencia previa ni actividades cerebrales complejas. Los reflejos inconscientes, dentro de su definición, integran elementos básicos como son su carácter innato, inmediato, automático e involuntario. Por una parte, podríamos entender el carácter innato de los reflejos debido a que muchos de ellos se encuentran presentes desde antes del nacimiento. Estos reflejos protegen al nuevo ser de factores externos que luego, con el pasar del tiempo, pueden ser integrados a procesos corticales. Un ejemplo claro es lo que sucede en el periodo perinatal, cuando el recién nacido, desde una primera instancia ante estímulos externos como leves presiones sobre el labio inferior, de forma natural inicia la succión de la superficie próxima a su boca. Los componentes de inmediatez y automatismo del reflejo inconsciente hace relación a las estructuras nerviosas involucradas en este proceso, y esto se debe a que para la generación de los reflejos intervienen estructuras próximas al órgano receptor, para lo cual en todos los casos entran en acción estructuras de la médula espinal y tronco encefálico. Este hecho propicia que el trayecto para la traducción de una respuesta sea tan próxima, que la velocidad de la respuesta sea inmediata y automática. El último aspecto analizado como componente conceptual del reflejo inconsciente es su carácter involuntario. Es así determinado como los dos aspectos anteriores, debido a que su accionar no incluye procesos de transducción cortical ni son controlados a partir de la experiencia ni el raciocinio, es decir, la respuesta generada por el organismo no es pensada ni procesada, es solo ejecutada como un mecanismo de defensa. Podemos citar diversos reflejos los cuales muchas veces no los percibimos o simplemente desconocemos porque actuamos de esta forma, y en todos los casos no lo hemos aprendido, sino que se despiertan de manera natural. Entre ellos podemos citar la salivación, la tos, el estornudo, la sudoración, etc. Para fines didácticos clasificaremos los reflejos inconscientes en función a la complejidad de sus procesos relacionado con las estructuras del sistema nervioso involucradas en su generación. Estos reflejos los dividiremos en tres grupos que analizaremos a mayor detalle en la siguiente tabla, tomando en cuenta sus características y ejemplos. Subtema 2. Reflejos conscientes. El medio externo en el cual se desarrollan las especies posee la característica de inconstante y variable, razón por la cual, tanto el ser humano como otras especies, en búsqueda de su adaptación al entorno, despiertan ciertas respuestas que con la medida que pasa el tiempo son perfeccionados para lograr consolidarse como seres evolutivos. A diferencia de los reflejos anteriormente descritos, los reflejos conscientes descritos por el mismo Pavlov manifiesta que estos se tratan de conexiones temporales producto de fenómenos adaptativos del organismo, en los que juega un papel preponderante la experiencia en respuesta a los estímulos generados por un mundo en constante variación. Es así como podemos entender que los reflejos conscientes, también llamados condicionados, resultan de respuestas más elaboradas que toman como línea de base los reflejos inconscientes y mediante procesos integrativos los articulan a funciones nerviosas superiores. El reflejo consciente se entendería como un fenómeno aprendido por nuestro cuerpo y que está alimentado gracias a procesos corticales y no solo la acción de estructuras subcorticales. Es así como el individuo, en la búsqueda de la supervivencia, adapta su organismo a las condiciones provistas por el entorno que lo circunda, gracias a que con el pasar del tiempo ha aprendido cómo hacerlo aún sin darse cuenta, y el cuerpo de forma automática responde bajo el nuevo escenario propuesto por el medio.
Un elemento necesario entonces para que se produzca el reflejo consciente es el proceso de asociación cortical entre el estímulo incondicionado con el estímulo neutro, el mismo que en segunda instancia se convertirá en condicionado. Este es un asunto que toma tiempo y no se produce de la noche a la mañana, siendo allí donde entra en juego el bagaje histórico. En primera instancia el estímulo neutro no genera ninguna respuesta ante el sujeto que lo percibe, el cual debido a la asimilación de este estímulo temporal y su relación temporoespacial con el estímulo incondicionado, ocasionan que de forma paulatina el individuo produzca reacciones ante este estímulo que para esta etapa toma la configuración de condicionado. Esto ocurre cuando un niño inicia su vida escolarizada, en principio al escuchar la campana desconoce que es la hora de recreo o salida. Siendo un estímulo neutral ante él, pero con el pasar del tiempo y ante la situación provista al escuchar la campana se despiertan respuestas orgánicas como la euforia y alegría producto de este estímulo que se convirtió en condicionado. Se puede ilustrar dichos conceptos con la clara ejemplificación de nuestro diario vivir. Con el pasar del tiempo y acorde con las costumbres familiares, la hora del almuerzo es a las 12 del mediodía. Desde ya nuestro organismo está programado para que todas las reacciones glandulares se despierten a esta hora y produzcan los fenómenos acompañantes del hambre. Peor aún si logras percibir el olor producido por los alimentos en preparación, esto denota el condicionamiento que sufre nuestro organismo a las condiciones propiciadas por el medio. El ejemplo clásico de la psicofisiológica de los reflejos conscientes propuesto por Pavlov hace alusión a un perro, el mismo que como respuesta automática al visualizar su alimento, aumenta la producción de saliva, lo que hasta este momento se trataría de un reflejo inconsciente, pero al incluir un estímulo adicional como lo fue el sonido de una campana previo a la visualización del alimento en múltiples ocasiones, con el pasar de tiempo el solo hecho de oír el sonido de la campana produciría la misma respuesta aún en ausencia del alimento. Este estímulo condicionado debe presentarse de forma conjunta con el estímulo incondicionado para que el organismo pueda seguir generando una asociación y pueda mantenerse esta respuesta refleja. Caso contrario, el estímulo condicionado perdería su razón de ser, ocasionado un retroceso y perdiéndose de forma paulatina esta conexión como actividad nerviosa superior. Subtema 3. Arco reflejo, generalidades, anatomía y funcionamiento. El sistema nervioso para generar diversos tipos de reacciones ante los estímulos requiere de la interacción de las neuronas, las cuales son las encargadas del transporte y transducción inicial de los estímulos, ya que sin ellas el sistema nervioso no tendría los insumos necesarios para recibir información del medio externo y peor aún de desarrollar una respuesta adecuada ante los apremios de su entorno. El acto reflejo es el elemento principal que dé respuesta ante la estimulación somática o visceral en el ser humano y se define como un fenómeno inconsciente, involuntario, innato, constante y reproducible ante estímulos de la misma tipología. Estos actos poseen un grado de intensidad en una relación lineal directamente proporcional al estímulo y cumplen con un fin específico para el organismo. Este acto reflejo requiere de un andamiaje morfológico destinado para poner en marcha este proceso y es solo a través del arco reflejo como elemento anatómico del sistema nervioso que se logra responder a las demandas del organismo para la generación de respuestas motoras a la estimulación sensitiva. En otras palabras, se define al arco reflejo como la unidad morfofisiológica del sistema nervioso formado por una serie de estructuras anatómicas que constituyen las vías nerviosas. El arco reflejo toma importancia el individuo debido a que han sido determinantes para su proceso evolutivo, ya que sin esta estructura básica difícilmente podríamos enfrentarnos a situaciones de peligro que pongan en riesgo nuestra integridad física y psíquica. Existen elementos básicos para entender cómo se produce el transporte de las señales a través de las neuronas, pero el más simple y elemental, se puede analizar desde el punto de vista del arco reflejo, ya que es la estructura básica de la neurotransmisión y responde de manera automática ante la estimulación. El arco reflejo involucra de forma principal a la médula espinal como eje central de su funcionalismo. De esta forma se provoca una respuesta sin la acción de estructuras de la corteza cerebral. A. Tipos de arco reflejo. La clasificación de las unidades morfofuncionales del sistema nervioso llamadas arco reflejo se delimita en función a la complejidad de sus funciones, pero sobre todo al número de estructuras neuronales involucradas. Es así como según Quintanar Estepano se determinan dos tipos de arco reflejos. Arco reflejo simple o monosináptico,
aunque no es el más común, sí es el más básico de los arcos reflejos, ya que para su generar una respuesta al estímulo solo requiere de la sinapsis entre la neurona sensitiva y la neurona motora. La principal representación es lo que ocurre con el reflejo de estiramiento esquematizado en el reflejo rotuliano durante la exploración clínica, donde en médico percute el tendón y como respuesta se produce la extensión de la pierna. Dicho evento ocurre por la estimulación de la fibra sensitiva encontrada a nivel de dicho tendón y luego su sinapsis con la motoneurona a nivel espinal se propicia la respuesta como un acto reflejo de tipo monosináptico. Arco reflejo compuesto o polisináptico es el tipo de arco reflejo más frecuente en el cual se produce la sinapsis de las neuronas motoras y sensitivas con estructuras neuronales intermedias para lograr la conexión del circuito, lo que produce múltiples uniones sinápticas dependiendo el número de células nerviosas intervinientes en dicho proceso. La representación esquemática de este tipo de arco es el presentado en los reflejos de flexión, propio de los seres vivos ante la estimulación externa como mecanismo de defensa. Es así como ante la estimulación dolorosa los receptores del dolor o nociceptivos envían la información a la fibra nerviosa sensitiva, pero al llegar a la médula espinal una o varias neuronas intermedias reciben dicha sinapsis para posterior a ello enviar la información a las motoneuronas que ejecutaran el movimiento. Reflejo pero bajo múltiples acciones, ya que mientras los músculos flexar se estimulan los extensores se inhiben. Otro aspecto importante a resaltar en cuanto a las generalidades del arco reflejo es la presencia de variaciones entre el sistema somático y el sistema autónomo, los cuales poseen reacciones derivadas del arco reflejo pero con características diferentes en cuanto a su estructura, debido a que en el arco reflejo de tipo autonómico, sea este simpático o parasimpático, la fibra eferentes se configuran mediante una neurona de conexión, hace sinapsis con la neurona ganglionar autonómica y de allí se genera la respuesta eferente definitiva. B. Anatomía. Estructuralmente, para el desarrollo del arco reflejo se requiere de diversos componentes que a su vez integran las vías nerviosas periféricas como la parte espinal y troncular del sistema nervioso central, logrando la integración de ambos sistemas, lo que incita la generación de actividades nerviosas superiores, entre ellas los reflejos condicionados e incondicionados como respuesta a los estímulos. Acorde con los criterios de Ver, Canars y Paradiso, los elementos vinculados en la integración del arco reflejo son 5, los mismos que se detallan a continuación rescatando sus características principales. Receptor. Como lo habíamos descrito en la unidad anterior, los receptores son estructuras de origen proteico presente en la membrana de las células, en este caso de las neuronas sensitivas, los cuales se ocupan de la transmisión de la información captada de su entorno y se encuentran distribuidas de forma heterogénea en los diversos órganos y sistemas del cuerpo humano. Hay que resaltar que la congregación de células de tipo sensitivo con receptores en un sitio específico del cuerpo, lo transforman en órganos receptores, los cuales se especializan en la transducción de la estimulación sensitiva. Los referentes mejor estudiados de receptores son los encontrados en los órganos de los sentidos, entre ellos los fotorreceptores, termorreceptores, mecanorreceptores, quimioreceptores, incluidos propioceptores. Fibra nerviosa sensitivas o aferentes, son estructuras neuronales de tipo sensitivo encargadas de transmitir los impulsos que pasaron el proceso de transducción en los receptores, llevándolos hasta los centros nerviosos localizados en la médula espinal. Centros nerviosos, interneuronas. Aunque no se encuentra presente en los arcos de tipo monosináptico, sí está presente en la mayoría de los arcos y está conformado por las estructuras neuronales que integran la sustancia gris de la médula espinal, constituyéndose en el sitio destinado para la generación de las reacciones más propicias como respuesta a las demandas del medio. Es importante reconocer que la función principal de estos centros nerviosos es lograr la conexión de las neuronas sensitivas con las motoras. Fibra nerviosa motora o eferentes, estructura nerviosa compuesta por motoneuronas inferiores, las cuales se encargan de llevar la respuesta trabajada en los centros nerviosos desde su asta anterior de la médula espinal, en forma de impulso hacia los órganos efectores, los cuales en la mayoría de casos reaccionarán mediante la ejecución de movimientos. Las motoneuronas inferiores se clasifican en dos tipos: las alfa, que desencadenan respuestas directas, y junto con las fibras musculares extrafusales forma la unidad motora, y las gamma, que se encargan de la inervación de las fibras musculares minoritarias denominadas fibras intrafusales. Los efectores
son componentes estructurales distribuidos en los órganos efectores, y constituyen el sitio preciso para que los estímulos provenientes desde los centros nerviosos a través de las fibras eferentes, se conviertan en acciones de respuesta de carácter involuntaria y automática. Los órganos efectores por su parte pueden ser de naturaleza glandular, como es el caso de las glándulas sudoríparas de la piel, o de tipo muscular, como sucede en la musculatura estriada esquelética, cardíaca o lisa en el caso particular del sistema nervioso autónomo. C. Funcionamiento. La puesta en marcha del arco reflejo se traduce en lo que desde el inicio de la unidad definimos como el acto reflejo, que no más que la activación de este circuito nervioso y la interacción de cada uno de los elementos estructurados para dicho fin en el arco. En definitiva, y con la finalidad de sintetizar el proceso funcional del arco reflejo, se puede confirmar que el punto activador del arco reflejo es la estimulación sensitiva captada por los receptores de tipo somáticos o autonómicos situados en cada uno de los órganos receptores, los cuales ejecutan acciones de transducción de las formas de energía captadas desde el medio externo en impulso nerviosos que pueden ser comprendidos por el sistema nervioso central. Luego de que este impulso nervioso se encuentra listo, se produce el transporte del mismo a través de las fibras sensitivas conformadas por los cuerpos axonales de las neuronas sensitivas hasta llegar al asta posterior de la médula espinal, donde ocurre su sinapsis con los centros nerviosos integrados por las interneuronas, estructuras encargadas del diseño de la respuesta motriz. Cuando esta respuesta motora es diseñada por completo, es transportada en forma de estímulo desde el asta anterior de la médula hasta el órgano eferente a través de la fibra nerviosa motora, la cual penetra hasta la estructura efectora, ocasionando la respuesta de tipo motriz en la mayoría de los casos, debido a que son generadas como producto de la estimulación del sistema nervioso somático, o en otras ocasiones incrementando la secreción glandular en el caso de sistema nervioso autónomo. En ambos casos esta reacción se genera de manera inmediata e instintiva. El proceso antes descrito se realiza casi siempre en cumplimiento de la principal función del arco reflejo, que es sin duda la protección del individuo en situaciones de peligro potencial, en el cual se requiere de una respuesta instintiva, rápida y eficaz que nos aleje de esta situación o condición. Es por ello que el arco reflejo se constituye en el protector de la supervivencia de los seres vivos desde su nacimiento hasta las etapas finales de su existencia. Reflexión. Los reflejos inconscientes te ayudan a sobrevivir, los estímulos constantes te ayudan a mejorar, pero solo el condicionamiento te lleva a evolucionar. J. Pavageau. Gracias por llegar hasta aquí. Ayúdanos a crecer interactuando con nuestro contenido, me gusta, comentarios, compartir. Hasta el próximo vídeo.